Bienvenidos al informativo de Magnífica TV, dedicado a ofrecer las noticias más relevantes de la Iglesia. Hoy es miércoles 19 de septiembre de 2018 y estos son nuestros titulares. El Papa ha viajado a Cilicia para recordar a un sacerdote asesinado por la mafia, ha vuelto a condenar a los mafiosos y les ha pedido que se conviertan. Monseñor Wanswein, secretario del Papa Benedicto XVI, ha comparado la crisis que vive la Iglesia con el atentado del 11 de septiembre en Nueva York. Una investigación interna de los obispos alemanes ha concluido que al menos 1.670 sacerdotes cometieron abusos contra menores en ese país. El secretario del Episcopado español ha denunciado que el gobierno socialista pretende arrebatar a la Iglesia la propiedad de las catedrales. Los obispos venezolanos han sido recibidos por el Papa y les ha pedido que sigan resistiendo y apoyando al pueblo de su país en esta difícil situación. La conversión debería de ser el único futuro al que deben aspirar los mafiosos, según les ha dicho el Papa desde Palermo, recordando al sacerdote que ellos mataron. La palabra odio está cancelada de la vida cristiana. No se puede creer en Dios y oprimir al hermano. No se puede creer en Dios y ser mafioso. Quien es mafioso no vive como cristiano, porque blasfema con su vida el nombre de Dios amor. Fueron las palabras del Papa en la homilía de la misa que celebró en ocasión del aniversario del martirio del sacerdote Pino Puglisi en Palermo. El Santo Padre recordó que cuando el beato Pino Puglisi fue asesinado en el día de su cumpleaños, coronó su victoria con una sonrisa que transmitía la fuerza de Dios. Es la luz del amor, del don, del servicio. Necesitamos de muchos curas de la sonrisa, cristianos de la sonrisa, no porque tomen las cosas a la ligera, sino porque son ricos de la alegría de Dios. Don Pino, continuó el Papa, sabía que arriesgaba, pero sobre todo sabía que el verdadero peligro en la vida no es arriesgar, sino ir tirando entre comodidades y atajos. Dios nos libre de vivir contentándonos con verdades a medias. La Iglesia está viviendo su particular 11 de septiembre, con la crisis producida por la pederastia de los sacerdotes. Son palabras de Monseñor Wanswein, secretario del Papa Benedicto XVI. Monseñor Genswein, prefecto de la Casa Pontificia de la Santa Sede y secretario personal de Benedicto XVI, ha presentado esta semana en Roma el libro La opción Benito, de Rob Dreher. El prelado se ha referido a la crisis que sufre la Iglesia, recordando que solo la verdad nos hará libres. Monseñor Genswein ha explicado que según leía el libro para presentarlo, se dio cuenta de que precisamente ese martes se cumplían 17 años de los atentados en las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono en Washington. No quiero comparar las víctimas o el número de abusos en la Iglesia Católica con las 2.996 personas inocentes que perdieron la vida el 9 de septiembre de 2001 en los ataques terroristas en el World Trade Center y el Pentágono. Y, sin embargo, las noticias que nos llegan desde Estados Unidos acerca de cuántas almas han sido mortalmente heridas por sacerdotes en la Iglesia Católica envían un mensaje peor, como si todas las iglesias de Pensilvania colapsaran repentinamente, junto con la Basílica de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora en Washington. Al mismo tiempo, recuerdo como si fuera ayer cómo el Papa Benedicto XVI, el 16 de abril de 2008, en este santuario nacional de la Iglesia Católica en los Estados Unidos de América, exhortó a los obispos del país y se mostró abatido por la profunda vergüenza ante el abuso sexual de menores por parte de sacerdotes. Probablemente fue en vano, como vemos hoy. La llamada del Santo Padre no detuvo el mal y la jerarquía no le prestó mucha atención. El obispo alemán citó las palabras de Benedicto XVI el 12 de mayo de 2010, en el avión que le llevaba de Roma a Lisboa para visitar el santuario de Fátima. La novedad que podemos descubrir hoy en este mensaje reside en el hecho de que los ataques al Papa y a la Iglesia no solo vienen de fuera, sino que los sufrimientos de la Iglesia proceden precisamente de dentro de la Iglesia, del pecado que hay en la Iglesia. Monseñor Genswein advirtió que si la Iglesia no puede renovarse esta vez con la ayuda de Dios, todo el proyecto de nuestra civilización está en peligro nuevamente.
Para muchos, parece que la Iglesia de Jesucristo nunca podrá recuperarse de la catástrofe de su pecado, que casi amenaza con devorarla. Según los propios obispos alemanes, 1.670 sacerdotes cometieron abusos contra menores. La investigación comprende desde final de la guerra hasta 2014. Un informe interno elaborado por encargo de la Conferencia Episcopal Alemana documenta un total de 3.677 casos de abusos sexuales cometidos por 1.670 sacerdotes católicos desde 1946 hasta 2014. Según el informe, este tipo de situaciones son un problema masivo en el seno de la Iglesia Católica y persisten en la actualidad. Aproximadamente la mitad de las víctimas de esos abusos eran menores de 13 años y en 1 de cada 6 casos se trató de alguna forma de violación, según cita la publicación. La mayor parte de los abusados eran de sexo masculino. Para 2/3 de las víctimas, los ejecutores de los abusos eran sus confesores o curas, con los que mantenían algún tipo de vínculo religioso. Los expertos que han elaborado el informe han examinado alrededor de 38.000 actas procedentes de las 27 diócesis alemanas. En su mayoría se trata de material y actas internas que eran estrictamente confidenciales. El informe parte de la base de que, junto a los casos documentados, existe una cifra oscura de muchas otras situaciones de abuso que no podrán investigarse porque las actas fueron destruidas o por falta de testimonios. Según el episcopado español, el gobierno del socialista Pedro Sánchez pretende arrebatar a la Iglesia la propiedad de las catedrales y de las principales iglesias del país. El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, José María Gil Tamayo, ha avisado de que la intención del gobierno de detallar sobre qué bienes inmatriculados por la Iglesia tiene derecho el Estado parece una desamortización encubierta. Gil Tamayo responde así a la iniciativa del gobierno del socialista Pedro Sánchez, que ha afirmado que reclamará a la Iglesia Católica bienes inscritos por esta a su nombre que considere de dominio público. Todo comenzó en 1998, cuando la nueva ley hipotecaria permitió a la Iglesia inscribir como propios los templos. Hasta ese momento, la Iglesia no tenía potestad para registrar bienes inmuebles dedicados al culto, por lo que no constaban en el registro de la propiedad ni a su nombre ni al de nadie. Con la reforma de la ley en 1998, la Iglesia se apresuró a inmatricular aquellos bienes que le pertenecen, pero que no podían inscribirse en el registro con la ley anterior. La Iglesia lleva en este país casi 20 siglos y hay cerca de 23.000 parroquias, subrayó Gil Tamayo. Por último, José María Gil Tamayo ha aseverado que los bienes de la Iglesia están puestos al servicio de la sociedad española. Son bienes con un enorme interés social y no son para uso y disfrute exclusivo de los católicos. Aportan a la economía 22.000 millones de euros al año, un 2% del PIB. El Papa ha alentado a los obispos venezolanos en visita a Adlimina a que sigan resistiendo y apoyando al pueblo de su atribulado país. Resistir y acompañar a los venezolanos. Es lo que el Papa Francisco ha pedido a los obispos de la Conferencia Episcopal Venezolana durante la audiencia que les ha concedido con motivo de su visita a Adlimina. Las palabras que llevamos del Papa en el corazón es la de mantener la cercanía con los que más sufren y activar nuestra diócesis para atender las necesidades, aseguró Monseñor José Luis Azuaje, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, al término de la reunión. Monseñor Azuaje, que en julio denunció la perversa ideología del gobierno socialista de Nicolás Maduro, que ha dejado a niños y ancianos desnutridos, generado la hiperinflación y varias oleadas de personas obligadas a salir del país, evitó emplear esos términos ante la prensa en Roma. Podemos estar o no de acuerdo con el sistema político. Lo importante para nosotros es salvaguardar la libertad del pueblo venezolano, promover su dignidad y defender los derechos humanos, reconoció Azuaje, arzobispo de Maracaibo. Yo sé que ustedes están cercanos a su pueblo y yo les pido que no se cansen de esa cercanía. Y gracias por la resistencia, les dijo el Papa Francisco a los obispos. Les habló también de los principios básicos de su pontificado, más sensible a las cuestiones sociales y que quiere evitar ser identificado con un sector político específico. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar las palabras del secretario de Benedicto XVI sobre la crisis que atraviesa la Iglesia.
En medio de la tensión que se sigue viviendo en la Iglesia a costa del elevado número de sacerdotes que han abusado de menores de edad, esta semana ha resonado con una fuerza especial un discurso hecho por el secretario del Papa Benedicto XVI, Monseñor Ganswein, presentando precisamente un libro que se titula La opción Benedicto. Ganswein ha utilizado un símil, una comparación que creo yo que es muy acertada. Ha dicho que lo que está viviendo la Iglesia es equivalente al ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre por parte de los terroristas islámicos. Repito, creo que es un símil, una comparación muy acertada, y creo que deberíamos de fijarnos en cómo reaccionó el mundo y sobre todo Estados Unidos para ver qué tenemos que hacer nosotros. Ignoro si este ejemplo, esta comparación procede del Papa Benedicto o es de cosecha propia de Monseñor Ganswein, pero insisto, me parece una comparación bastante acertada. ¿Qué ocurrió entonces en Estados Unidos? Lo primero que se hizo fue depurar responsabilidades. Fue un fallo terrible de los sistemas de seguridad, tanto de los sistemas de espionaje, de control de los terroristas, como incluso de los sistemas de seguridad de los aeropuertos que permitieron entrar a los aviones a personas armadas. Primero, por tanto, que se hizo fue depurar responsabilidades. Bien, esto ya se está haciendo en la Iglesia, no sé si suficientemente, pero ya algo por lo menos se está haciendo. Es decir, hay que evitar que los terroristas armados entren en los aviones, es decir, que determinadas personas entren en los seminarios, y hay que también depurar responsabilidades de aquellos que, por su negligencia o por su colaboración necesaria, consciente o inconscientemente, permitieron que esos sacerdotes no solamente hicieran fechorías una vez, sino que las siguieran haciendo de manera reiterada. Creo que este proceso, al menos en buena medida me parece a mí, que ya se está ejecutando. Pero después del atentado, en Estados Unidos se produjeron dos cosas, aparte de esta depuración de responsabilidades en la seguridad. Se produjo en primer lugar una reacción espontánea por parte de la inmensa mayoría del pueblo norteamericano, una reacción de unidad. Unidad en torno a sus símbolos, en torno, por ejemplo, a la bandera y en torno a su fe, que es uno de los elementos esenciales del pueblo norteamericano, de cualquier tipo, es decir, son muy plurales en su fe, pero la mayoría son creyentes. Unidad por parte del pueblo, porque entendieron que si no estaban unidos, si se mostraban divididos ante esta circunstancia, ante este terrible ataque, eran muchísimo más frágiles. En segundo lugar, se produjo otro acontecimiento muy importante, por parte, en este caso, del gobierno. Había el peligro de que se culpabilizara al conjunto de los musulmanes que vivían en Estados Unidos y de los musulmanes en el mundo, de aquel terrible atentado terrorista. Entonces el gobierno decidió actuar con muchísima prudencia, porque había que buscar a los culpables en todas sus ramificaciones, pero había que evitar que se produjera una caza de brujas sobre los ciudadanos norteamericanos musulmanes creyentes en el Islam. Una cosa es que haya musulmanes terroristas y otra cosa es que todos los musulmanes sean terroristas. La prudencia fue una característica de la actuación del gobierno, no solamente para evitar una injusticia que hubiera sido terrible, sino también para evitar una guerra mundial de religión que hubiera podido ocurrir si se hubiera producido por parte de algunos extremistas y el gobierno no lo hubiera impedido, el gobierno de Estados Unidos, una persecución contra los que profesan la fe en Mahoma, la fe en el Islam. Creo que estas dos cosas que sucedieron después del atentado del 11S también deben de producirse en la Iglesia. Unidad, en primer lugar, unidad. Unidad porque no solo estamos siendo atacados desde fuera, sino que esto, que procede en buena medida de dentro, aunque desde fuera lo airean, pero esto nos está haciendo un daño enorme. Y esa unidad solo puede producirse en torno a la ortodoxia. Es decir, en un contexto en el cual estamos divididos, en un contexto en el cual una parte de los católicos miran con sospecha, con desconfianza a una parte de sus pastores, porque consideran que no están siendo fieles a la palabra de Dios
y a la tradición, en este contexto de división, esta herida, este golpe nos está pulverizando. Nos hace muchísimo más daño de lo que hubiera hecho daño si esta división interna no fuera tan fuerte como es en este momento. No se va a producir la unidad que es imprescindible para resolver esta tragedia, para afrontar esta catástrofe. No se va a poder hacer las cosas bien y no se va a producir la unidad si no es en torno al magisterio basado en la palabra de Dios y en la tradición, en torno a la ortodoxia. Sin ortodoxia no vamos a estar unidos. Creo que esta es una lección que no solamente se desprende de estos últimos acontecimientos, sino de los últimos años en la Iglesia. Es imprescindible volver a la ortodoxia. Me atrevo a decir, ¿hubiera sucedido lo mismo si no hubieran ocurrido determinadas manifestaciones incluso de algunos aparentemente, por lo menos, auspiciados o protegidos desde las autoridades de la Iglesia, tipo declaraciones de James Martin en el Congreso Mundial de la Familia? La sospecha que tienen un sector de los católicos, que algunos desprecian, insultan continuamente, le llaman de todo, bueno, pero que tiene un sector de los católicos de que no se está siendo fiel a la palabra de Dios y a la tradición, esa sospecha hacia sus propios pastores está generando una división en la Iglesia que no nos permite afrontar unidos esta terrible tragedia. Por lo tanto, unidad, y esto solo es posible si volvemos a la ortodoxia de una forma clara, manifiesta. En segundo lugar, si el gobierno norteamericano actúa con prudencia, también nosotros tenemos que actuar con prudencia. En medio de esta situación corremos el riesgo de que cada uno se convierta en una especie de gran inquisidor que se dedique a ir mirando con una lupa quién ha podido hacer esto, quién ha podido hacer lo otro. Una cosa es que las víctimas tengan que recibir el resarcimiento al cual tienen derecho y que se tiene que acabar la protección a los culpables, como ha ocurrido, y otra cosa es que empecemos también nosotros una caza de brujas. La presión que están sufriendo los sacerdotes, a veces incluso el acoso y el desprecio, y no solamente por parte de gente de fuera, sino por parte a veces hasta de los feligreses. Esta presión es injusta, esta presión nos está haciendo un enorme daño, este acoso nos está haciendo un enorme daño y no vamos a poder así afrontar con éxito el futuro. Es necesario, por lo tanto, ortodoxia y prudencia. Ortodoxia porque sin ella no es posible la unidad. Es más urgente que nunca volver a la raíz, volver a aquello que está en la palabra de Dios y aquello que ha sido hasta ahora la tradición de la Iglesia. Sin unidad no hay futuro, y esto tenemos que entenderlo todos. Y a la vez, prudencia para evitar que nos convirtamos todos en gente que va con una lupa buscando a aquel que ha hecho algo, supuestamente que ha hecho algo, para marcarle, señalarle con el dedo, estigmatizarle. Por eso creo que es necesario rezar, como pido cada día, y también recordar aquellas palabras de Jesús. La medida que uses, la usarán contigo. No debemos de ser ninguno de nosotros un gran inquisidor. Y además, ¿por qué te fijas tanto en la paja que hay en el ojo de tu hermano y no miras la viga en el tuyo? Los sacerdotes tienen que volver a recuperar la confianza de su pueblo. Para eso tienen que merecerla. Pero una cosa es denunciar al delincuente y otra cosa es culpabilizar a todos, porque eso es una injusticia que no va a contribuir a que afrontemos con éxito la terrible crisis que estamos padeciendo. Unidad, es decir, ortodoxia y prudencia. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si desea estar al tanto de lo que va sucediendo en nuestra Iglesia, puede hacerlo en nuestra página web de noticias www.católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.